Ok, vamos a terminar este tema de lo que fueron los títulos de crédito. Vamos a terminar con el pagaré. ¿Cómo definimos al pagaré? Es una orden incondicional de pago realizada por un girador en beneficio de una persona. O sea, aquí es más bien es una obligación incondicional de pago. ¿Sí? La persona que se está obligando a pagar, ¿sí? En favor de otra persona, ¿sí? Es una promesa incondicional de pago. Ahí en la figura del documento que les mostré, ahí podemos ver, dice, debo y pagaré incondicionalmente, es decir, sin condición alguna. Ahí estamos haciendo una promesa incondicional de pago. ¿Quién hace esa promesa incondicional de pago? La hace el suscriptor del documento, ¿sí? El que emite el documento en favor de una segunda persona a la que nosotros llamamos beneficiario o tenedora del documento. Que esto se traduce en pagar una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Por eso es que ahí en el documento señalamos la fecha de suscripción y la fecha del vencimiento. Aquí ya no vamos a ir a que me acepte para pagarlo, no. Nada más lo vamos a presentar para su cobro, porque se supone que quien me lo otorgó ya está de acuerdo en pagar. Entonces, como dice ahí en la diapositiva, su nombre surge de la frase con que empieza la declaración de la obligación: debo y pagaré. Entonces, reconozco que debo y me obligo a pagar. Entonces, aquí ya no tendríamos nosotros que llevar a cabo un protesto, perdón, de la presentación del documento para que sea suscrito. Este ya no lo entrega suscrito la persona que nos adeuda la cantidad de dinero, ¿sí? Nada más podríamos levantar el protesto cuando lo presentamos para su pago. En ese momento, sí, nosotros ya estaremos eh, levantando ahí el protesto para que la persona nos pague el documento, ¿sí? A eso se refiere. Aquí ya el protesto sería única y exclusivamente para que nos paguen con dos testigos o ante un notario, ¿sí? Que generalmente en la práctica no se lleva a cabo. Simplemente, pues yo digo, se venció el documento, se lo presenté y no me lo pagó. Esto no genera ninguna circunstancia en especial. Simplemente, bueno, pues ya como ya está vencido, pues se hace efectivo el pago del documento, ¿verdad? Entonces, este es el concepto del pagaré. Requisitos, ¿verdad? Eh, estos requisitos que debe contener el pagaré, pues son la fecha, la cantidad, la época de pago, el nombre del beneficiario y la causa. Esto nos lo dice el artículo 486 de la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito. No se pide expresamente la firma del obligado, pero se infiere que tal pedimento del concepto del artículo 1368 del Código de Comercio, que impone que para los documentos privados la firma del obligado. Es decir, aunque la persona me lo haya expedido, se considera que debe llevar la firma de quien lo suscribe para tener por acreditado que esa persona lo hizo. La cantidad debe ser, como ya les dije, debe ser en número y letra, ¿sí? Puede ser necesariamente en moneda de curso legal, es decir, puede ser en pesos, pero también podemos estipular el pagaré en monedas extranjeras, es decir, en dólares, no hay ningún problema, ¿sí? La cantidad, pues como dijimos, debe estar precedida de la promesa de pago o precedida, perdón, de la promesa de pago. Es decir, debo y pagaré la cantidad de, ¿sí? O debo y pagaré a fulano de tal la cantidad de. O sea, debe precedir de esta promesa de pago, de esta obligación de pago que hacemos. La época de pago. Al igual que la letra de cambio, puede tener un vencimiento a la vista, lo podemos poner pagadero a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto plazo vista, ¿sí? O bien a una fecha determinada, ¿sí? Puede ser a 3 meses a la vista,
a 3 meses, a 15 días, al día fulano de tal como fecha de vencimiento. O sea, conserva algo de la figura de la letra de cambio en este sentido, ¿sí? Los vencimientos puede ser a distintos tiempos. El nombre del beneficiario, como reza la norma, la persona a quien o cuya orden debe de pagarse la suma, más bien a quien la promesa, ¿verdad? A cuya orden debe de pagarse la suma prometida. Del mismo modo se señala del mismo modo que se señala el beneficiario en la letra, lo cual se traduce en una obligación que puede hacerse efectiva al tomador original o a los distintos legitimados mediante una cadena de endosos, porque bueno, yo puedo endosar, yo tengo un pagaré y lo puedo endosar a una tercera persona para que éste lo cobre o se lo pueda endosar en propiedad. Vamos, si yo hago el endoso en propiedad y este lo endosa más adelante y así sucesivamente, bueno, quien sea el último tenedor, es decir, la última persona que tenga legítimamente el documento, pues él lo podrá hacer efectivo contra el que se lo endosó a él o bien contra el que se obligó originalmente. Puede irse en lo que nosotros llamamos en la vía de regreso, yendo contra los distintos endosantes, o bien en la vía directa contra la persona que suscribió el documento. ¿Cómo se acredita legítimamente? Bueno, quien aparezca en el último endoso conforme a una cadena consecutiva de endosos. Porque si yo tengo el documento, pero al reverso del documento, en los endosos, no aparece que me fue endosado a mí, no aparece un endoso a mi nombre, pues yo no puedo acreditar que sea legítimamente el endosado. Debe de aparecer quién me lo endosó a mí y que a esa persona a la que se lo endosaron se lo haya endosado otro, porque puede darse el caso que al reverso del documento sí aparezca la persona que a mí me lo endosó. Pero resulta que 2, 3 personas atrás en el documento no aparece esa secuencia de endosos, se pierde. De repente se lo endosan a uno y luego ya aparece el endoso de uno diferente que no fue endosado por el anterior. Ahí se rompe la cadena de endosos. Legítimamente el último tenedor no tiene el documento porque los anteriores tampoco lo tenían, ¿sí? Tiene que haber una cadena de endosos, ¿sí? Subsecuente. No puede brincarse a uno para aparecer el nombre de otra persona, ¿no? ¿Verdad? Este documento, bueno, pues ahí le vemos, dice que puede ser recibido valor en dinero o en especie. Si les comentaba, en cuanto a la expresión de por qué, de qué fue lo que se recibió a cambio del documento o por el cual estamos suscribiendo el documento, pues puede variar, puede ser desde mercancías, como puede ser dinero. Allí al principio, en el documento que les mostré al inicio, habla de valor recibido. Ese valor recibido puede ser, dice, valor recibido a mi entera satisfacción, ahí dice en el texto del documento. Ese valor recibido a mi entera satisfacción puede ser mercancía, puede ser dinero en efectivo que se recibió y el pagaré ampara la obligación de pagar el valor de la mercancía o bien de reponer la cantidad de dinero que nos fuera prestada, ¿no? O que nos fuera otorgada en crédito, ¿sí? Bueno, ahí al final, como les dice, bueno, el pagaré es un título causal, porque la ley pide este requisito, objeto de su vigencia y consiguiente validez formal, ¿verdad? Bueno, como les digo, bueno, el pagaré viene a ser un documento que es posterior a la letra de cambio y que viene a simplificar la actividad comercial a través de las letras de cambio. Anteriormente se hacían tantas letras de cambio para que garantizar una deuda. Ahora lo hacemos a través de pagarés.
Las principales diferencias que existen entre la letra de cambio y el pagaré es pues la existencia solo de dos personas, el suscriptor y el girado o beneficiario, ¿sí? Recordamos que había en la letra de cambio eran tres, aunque ya platicamos que había la posibilidad de que uno de esos, pudieran dos, y uno de esos dos asumiera dos figuras a la vez, ¿sí? En lo que era la letra de cambio. En el pagaré hay una promesa de pago, en cuanto que en la letra de cambio es una orden incondicional de pago, la que se da, ¿sí? Entonces, esa es otra de las diferencias. La promesa de pago es fundamental para que para el pagaré, pues sin ella no se encuentra, si esta no se encuentra inserta en el documento, pues no se puede reclamar porque no existe tal obligación. Tiene que existir forzosamente la promesa incondicional de pago. Por otra parte, el pagaré, como ya les decía, sí se pueden pactar intereses. En la letra de cambio decíamos que la ley, no en el documento, en la ley se establece que en las letras de cambio se podrá exigir un interés anual del 6%, como les decía, pues el punto 5 mensual. En el pagaré no, en el pagaré sí se estipula los intereses, ¿verdad? En el pagaré pues no existen algunos personajes que sí existen en la letra de cambio, como es el girador o los recomendatarios, figuras que, bueno, los recomendatarios ya no los vimos porque, pues como le digo, si la letra de cambio ya cayó en desuso, todas estas figuras de los recomendatarios y que estaban alrededor de la figura de la letra, pues también ya desaparecieron, ¿verdad? Con este punto terminamos de ver lo que son los títulos de crédito y para la próxima semana iniciamos con nueva materia. Les agradezco su atención, espero que si les haya quedado clara la explicación, si tienen alguna duda, con todo gusto, ya sea por WhatsApp, les pediría que me enviaran sus dudas para aclararlas en una clase especial para ello. En la próxima semana les estaré diciendo cómo vamos a evaluar, qué tareas hay que hacer y prepararnos para el tercer parcial, que sería en la última semana de mayo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias.